Bueno, se los habíamos anunciado antes de ir a la pausa. Ya está aquí con nosotros Luis Silva, consejero del Partido Republicano, la primera mayoría del Partido Republicano. Y les quiero contar también que en la historia es la segunda persona que más votos en forma personal ha obtenido, con 707.000 votos. Luis, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo se reciben esos números? Bueno, gracias a ti, Matilde, por invitarme. Y bueno, se reciben honestamente con humildad, porque yo veo detrás de cada voto un acto de confianza. Más o menos consciente, más o menos explícito, pero definitivamente cuando alguien decide marcar tu nombre en un voto, yo siento que me está dando un voto de confianza. ¿Y por qué crees que obtuviste esa votación? Honestamente no. Definitivamente no responde a mis méritos, porque yo no era un candidato conocido. Había hecho campaña 2 veces, hace no mucho tiempo atrás, en el Distrito 13, pero donde de allí había ganado Rojas Vade. Efectivamente. Por 300 votos. Más o menos, sí. Yo saqué la cuenta exacta, eran 509. ¿Ya? Pero en un bolsón de votos de más o menos 60.000, si no me recuerdo, porque hay que sumar las 2 listas, lo que obtuvieron las 2 listas. No es nada, era una miseria. ¿Qué sentiste, sabes? Mira, la verdad, por mí, no mucho. O sea, obviamente yo cuando perdí contra Rojas Vade no tenía idea todavía. Primero, no sabía quién era Rojas Vade. Segundo, no sabía que su cáncer era inventado hasta meses después. Y cuando lo supe, ya la convención había mostrado los dientes. Y ya sabíamos que la derecha no podía hacer nada allí. Por lo tanto, no me dolió no estar presente. Sí me dolió mucho, obviamente, el daño que le hizo, en primer lugar, a las bases del sistema electoral, que descansa en la confianza, en definitiva. Tú le crees al candidato. Cuando yo digo que soy abogado, nadie me pide el título para confiar, me creen. Y segundo, obviamente me dio mucha pena por el Distrito 13, porque ya es un distrito de comunas con bastantes carencias, algunas de ellas, y que más encima tuviera que perder un representante porque le había mentido, lo encontré muy triste. Bueno, el destino tiene sorpresas. No estaría aquí si no. No estarías acá si no. Ahora, esto es un número bien importante. Tienen ustedes, hoy día además sacaron un consejero más por el nuevo recuento. Por lo tanto, tienen muchísimas opciones en el Consejo. Más allá, tienen la posibilidad de vetar. De todas maneras, para hacer propuestas necesitan alianza, que me imagino que se van a resolver ahí con Chile Vamos, pese al historial de disputas que han obtenido. ¿Cuál es el ánimo con el que llegan a la convención y que llegas tú como el consejero más votado y tal vez el líder de estos 23 consejeros, en que además tampoco se conocen entre todos, no se han visto nunca? Yo conozco a más o menos 6. ¿Ya? 6. ¿Son 23? Sí, no, o sea, definitivamente el desafío de conocernos y lograr trabajar como un equipo durante 5 meses está sobre la mesa, y de hecho vamos a abordarlo ahora muy pronto. Vamos a tener una reunión para podernos conocer y empezar a tirar líneas, porque evidentemente el tiempo pasa muy rápido. El 7 de junio empieza nuestro trabajo, el 7 de noviembre se acaba nuestro trabajo. Y guste o no, con la indiferencia, el escepticismo y la distancia que la ciudadanía puede sentir de este proceso, van a esperar un resultado razonable, ¿no? Y obviamente, como la bancada más numerosa dentro del Consejo, tenemos esa responsabilidad, ¿no?, sobre nuestros hombros. Pero a propósito de tu pregunta, nuestra actitud es de apertura, definitivamente. O sea, lejos, y esto yo lo he aclarado en cada oportunidad que he tenido, lejos de querer boicotear este proceso. Las personas que dicen, bueno, ellos lo van a boicotear porque nunca lo quisieron, confunden no querer un proceso con comportarse traidoramente con él, que son 2 cosas distintas. Ya, dicho eso, porque inicialmente tu discurso era, no necesitamos una nueva constitución. Sí, sigue siéndolo, de hecho, sigue siéndolo. O sea, yo estoy convencido de que una nueva constitución no va a solucionar los problemas que motivaron estos procesos. Entonces podrían no hacer nada, porque si se rechaza esta, se queda con la antigua. Bueno, efectivamente, y de hecho es una posibilidad, no solo una posibilidad prevista en la reforma constitucional, que dice, bueno, se vota a favor o en contra, con lo cual ya nos pusimos en la hipótesis de que esto se rechace, sino también por las condicionantes del proceso, no solo por la voluntad de los republicanos, que definitivamente queremos ver en este proceso una oportunidad para introducir en la Constitución o en el cambio constitucional mejoras que siempre hemos creído que están allí y que se pueden hacer. Por ejemplo,
Por ejemplo, yo creo que definitivamente estamos por darle mayor estabilidad al sistema político, que es lo que se está discutiendo hoy día en el comité de expertos, definitivamente. O sea, base de entrada a los partidos políticos. Por ejemplo, se está discutiendo la posibilidad de los pactos o no los pactos, las listas abiertas o cerradas, la posibilidad de echar a los disidentes, cómo se llenan las vacantes, que dejan las renuncias, etcétera. Hay un montón de mecanismos que se están estudiando en el comité de expertos para darle más estabilidad. Nosotros en principio nos sumamos a la finalidad que busca, ¿no? Después hay una discusión técnica que puede encontrar disidentes en la misma bancada republicana. Nosotros obviamente somos una bancada o seremos una bancada, pero las cuestiones opinables, que las hay y muchas en la discusión constitucional, viva la libertad y espero que haya disensiones también a la hora, no sé, de discutir. Estoy poniéndote un ejemplo ficticio, pero la duración del mandato presidencial. Si 4, 5, 6 años, que cada uno piense lo que quiera, junte los votos y veamos quién toma la decisión. Claro, pero me imagino que las discusiones más álgidas no van a estar en eso, sino que en otros tópicos. Pero ¿qué otro elemento dirías tú que es cambiable de esta Constitución? Yo creo que hay una oportunidad, por ejemplo, en dotar, o en estudiar por lo menos, la posibilidad de dotar de una autonomía siempre relativa mayor a, perdón el concepto un poco sofisticado, pero unidades subnacionales. Con esto quiero comprender a las municipalidades, las provincias y las regiones. Hay una oportunidad, y esto es una materialización de la subsidiariedad que a nadie le hace asco porque va en la línea de la regionalización, que obviamente es la misma trayectoria de dotar a las provincias y a las municipalidades de mayores competencias, ¿no? Por ejemplo, todo el sistema impositivo, el de tributación, es un mecanismo muy interesante de estudiar, porque le puede dar herramientas a las regiones, eventualmente a las provincias y, ¿por qué no, a las municipalidades? Que es lo que siempre se ha querido para poder desregionalizar, digamos, descentralizar y apuntar a la... Ya, pero apuntaste un punto y una palabra bien clave, la subsidiariedad. Subsidiariedad. Ya. En esto también se está definiendo el rol del Estado. Si va a ser un Estado subsidiario y de derecho, porque tenemos las dos definiciones y hay 12 bases que ya definieron y marcaron la cancha. Y se define un rol más social que subsidiario. Por lo tanto, ustedes, esa línea, ¿cómo la van a abordar? Porque a ustedes no les gusta el Estado social. Bueno, efectivamente, la base número 5, que es a la que tú te refieres, Matilde, dice al principio que el Estado de Chile es social y democrático. Así es. ¿No? Un Estado social y democrático de derecho, dice. Y efectivamente esa es una definición que a los republicanos nos incomoda por lo que implica, ¿no? Sobre todo visto desde la izquierda, y precisamente por eso está allí. Es una de las banderas que la izquierda logró colocar en las negociaciones que culminaron el 12 de diciembre. Ahora, la misma base número 5, hacia el final, reconoce explícitamente que la Constitución debe garantizar a los particulares la participación junto con el Estado en la provisión de los derechos sociales. Que es una forma de hablar de subsidiariedad. No está escrito, como no está escrito en el texto de la Constitución actual, hay que recordarlo. La palabra subsidiariedad no está presente en el texto. Y en esa revisemos bien la base número 5. Dice, aquí está. Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Hay un desarrollo progresivo de los derechos sociales, o sea, van de menos a más. De derecho progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Esa es. No hay no hay un monopolio estatal. No se reserva el monopolio estatal en la provisión de ninguna de las garantías sociales, ¿no? El Estado no puede dar solo... El Estado no puede ser el único que da educación, el Estado no puede ser el único que da salud, el Estado no puede ser el único que garantiza la seguridad. Eso es lo que se está diciendo, que es otra forma, insisto, de nombrar a la subsidiariedad, ¿no? Por lo tanto, en el punto número 5 están conviviendo estos dos principios que de hecho no son contradictorios, ¿no? Claro, pero hay formas de poder garantizar que eso sea el preponderante, si es el Estado el que va a proveer o es el privado. Esa es la discusión política. Esa es la discusión política que se viene. Y que tú dices que esto no está en la base. El cómo no. El cómo no. Lo que está en la base es el reconocimiento del Estado social y democrático de derecho, que en ninguna parte dice qué significa,
¿no? Las bases no explicitan cuál es el contenido de esa definición. Y por otra parte, en la misma base, como leíamos, ¿no? Los privados y el Estado participan en la provisión de estas garantías. Por lo tanto, la gran pregunta política es cómo se va a articular esta participación o coparticipación entre los particulares y el Estado. Y ahí obviamente la visión de la izquierda es distinta a la visión de la derecha y en particular la de los republicanos aspira a ampliar al máximo la libertad de los particulares y a reducir al mínimo el rol del Estado. Ya, pero yo te pregunto, ¿cuál es la libertad que tiene una persona que no tiene dinero de poder elegir el colegio, la salud? No, por supuesto, hoy día es una realidad, es una libertad teórica. Ahora, la pregunta es, ¿que el Estado provea es el mejor camino? Y además que si el Estado es quien le provee, ¿le garantizamos libertad? No tiene libertad. Tampoco tiene ahora. Efectivamente, no tiene libertad de acuerdo a sus ingresos. Efectivamente, entonces yo creo que ahí, o sea, definitivamente hay un desafío. O sea, lo primero que quiero aclarar es que los republicanos somos tremendamente conscientes del diagnóstico en estas materias tan sensibles como son la salud, la educación, la seguridad social. Lo que pasa es que no creemos que el Estado lo vaya a hacer mejor pensando en las personas, ¿no? Porque la discusión sobre la seguridad social o las ISAPRES, por ejemplo, vamos a la seguridad social, se alude mucho a las bajas pensiones, ¿no? Lo que está implícito en la crítica es que si el Estado lo hiciera, tus pensiones serían más altas. Si tuviera otro sistema de, digamos, de administración y reparto. Efectivamente, pero ¿quién te garantiza eso realmente? Es un acto de fe creer que si el Estado se hace cargo de la seguridad social... A través de algún mecanismo que se discuta y que se ponga sobre la mesa antes de hacer una reforma, por ejemplo. Claro, y eso es política. Y sobre eso caben visiones diferentes, legítimas dentro de un Estado de derecho. Y eso es precisamente lo que vamos a debatir en el Consejo Constitucional. Y por ejemplo, porque dentro de tus definiciones y de lo que eres tú, eres un abogado constitucionalista de la Universidad Católica, que además la segunda vez que le gana a la UDI, al gremialismo, porque primero le ganaste en la universidad, pero también eres una persona muy católica, sí. Eres numerario del Opus Dei, y yo digo, como una persona católica le puede no estar de acuerdo con la solidaridad en el sistema, como por ejemplo las pensiones, como la salud. Claro, no, yo la solidaridad me parece estupenda, solo que no me parece que haya una sola manera de hacerlo. Y definitivamente... ¿Y cuál sería la propuesta? No, yo no tengo una propuesta en esta materia. No tengo una propuesta técnica sobre cómo resolver el problema de la seguridad social, ni el problema de la salud, ni el problema de la vivienda, ni el problema del medio ambiente. Lo único que tengo claro a la hora de diseñar una constitución es que el principio fundamental es que no le puedes entregar el monopolio al Estado. Para mí esa es la clave, es la piedra angular del diseño que yo quiero plasmar en la nueva Constitución. Ahora, si eso se traduce en un sistema de ISAPRE, en un sistema de AFP, si hay espacio para una AFP estatal o no, son materias que realmente creo que tienen que decidir los técnicos. ¿A ti no te molestaría una AFP estatal? No, en principio no. En principio no. Siempre obviamente que compitan en igualdad de condiciones con las demás AFP, que hoy día es la condición que la Constitución pone para la creación de empresas estatales. Ahora, ustedes van a empezar a trabajar el 7, pero tienen varios desafíos y no solamente es el desafío constitucional, porque este proceso tiene una proyección para el caso de ustedes presidencial, sí, de que ustedes demuestren en muchos temas tener propuestas que son razonables. De eso efectivamente va a depender si se les ve en ustedes una capacidad de dar gobierno, de gobernanza, de apertura y de llevar al líder que es José Antonio Kast a la presidencia. ¿Cuál es la noción de responsabilidad que tienen en ese aspecto? Muy alta, muy alta. Somos conscientes exactamente de lo que tú has dicho ahora, que del desempeño que los republicanos tengamos ahora en el Consejo, con la misma conciencia que hemos tenido el desempeño que los republicanos tienen en el Congreso, que tenemos una bancada ahí de diputados republicanos también. Nosotros somos conscientes de que cada uno de nuestros actos habla por nuestras ideas. Ya, pero por ejemplo, en el Congreso, ¿te gusta cómo se han comportado la bancada republicana? Porque no han concurrido solamente en el tema de la seguridad a una comisión, pero en el resto se han opuesto sistemáticamente a todas las reformas que incluso han concurrido con el voto de Chile Vamos. Sí, a mí me gusta, o sea, creo que han sido fieles a las definiciones del partido. Evidentemente que en el Congreso lo normal es que haya mayorías y minorías. Y el republicano ha estado en la minoría en la ley Naín Retamal y estuvo en la minoría en la jornada de 40 horas. Y en ambos casos porque pensaron que las leyes eran malas, ¿no? Podemos discutir si eran malas o no, pero es una discusión que vamos a replicar. Sí, lo pero que también es ocurre una en el Congreso. definición.
de no concurrir con acuerdos con la izquierda. Sí, efectivamente, pero no, la definición no es no concurrir a acuerdos con la izquierda. La definición es que el acuerdo solo en la medida en que le convenga a Chile. Y aquí hay una distinción que yo hago que me parece súper importante, que es la diferencia entre dialogar y llegar a acuerdo. Lo primero es una condición sine qua non. Nosotros tenemos que conversar, tenemos que ser capaces de intercambiar las ideas como lo estamos haciendo nosotros ahora y con la gente que nos sigue en su casa. Pero podemos, a través del diálogo, llegar a la conclusión de que estamos en desacuerdo y de que no vamos a superar ese desacuerdo en el plazo que nos han puesto, ¿no? Y entonces ahí viene la regla democrática que te dice, mira, para resolver este problema, un desacuerdo que no se puede subsanar, votemos. Y el que tiene más votos toma la decisión. Ya, pero también en una negociación implica que alguien cede. Cada uno cede algo. ¿Ustedes están dispuestos a ceder? Obviamente, en todas aquellas materias que tengan un rango o un margen de opinión, ¿no? Que son muchísimas. En la discusión constitucional te ponía el ejemplo reciente de la duración del periodo presidencial. ¿Cuánto debe ser? La cuestión está completamente abierta, ¿no es cierto? 4, 5, 6 años, y insisto, ahí incluso la disidencia debería darse normalmente dentro de la bancada republicana. Y eventualmente pueden darse también cruces en el sentido de alianzas también imprevistas, ¿no? Precisamente porque se trata de materia súper opinable. Ahora, los derechos reproductivos de las mujeres, ¿deben quedar establecidos en la Constitución? Yo creo que no, y me voy a quedar solo con la razón técnica, que es que tenemos 5 meses. Y el tema que tú has propuesto, como otros muchos, son temas tremendamente divisivos, controversiales. Los 5 meses se harían pocos solo para resolver esa diferencia. Y nosotros tenemos que entregarle una constitución a los chilenos para que decidan el 17 de diciembre. Por lo tanto, lo más responsable por parte de las mayorías, que vamos a ser nosotros, y las minorías, es centrarse en aquello en lo que es esencial a una constitución. Los derechos reproductivos no son esenciales a una constitución, y presentarle algo a Chile que pueda finalmente superar este impasse constitucional, idealmente, ¿no? Pero definitivamente los 5 meses van a forzar, como ha ocurrido en el comité de expertos, todavía les queda poco menos de un mes ya, y están contra el tiempo, y probablemente terminen acordando un texto que no se aleje demasiado, como no se ha alejado hasta ahora, del texto que tenemos, de la Constitución vigente, ¿no? Las bases, de hecho, que son el punto de partida de esta discusión, tienen un texto que, si tú lo comparas con el texto de la Constitución vigente, es muy parecido. Por eso yo te decía, esta Constitución puede que no llegue a ninguna parte, y ustedes igual van a quedar con la Constitución que no querían cambiar. Por eso el jaque mate es total. Efectivamente, yo creo que aquí la posición más incómoda la va a enfrentar el gobierno. Porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y Chile Vamos, que sí quería una nueva Constitución? Chile Vamos, no sé qué piensa sobre esto, efectivamente. Me imagino que habrá opiniones diferentes, porque me consta que hay personas en Chile Vamos que sí creen que es necesaria una nueva Constitución. Y hay quienes piensan que este proceso basta con este proceso cumple su cometido legitimando democráticamente el resultado, que de hecho es una de las objeciones siempre invocadas por la izquierda para pedir el cambio constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos probablemente a tener un resultado al final de este proceso que no se aleje demasiado de la Constitución vigente. Y la pregunta es, ¿cómo se va a parar el gobierno frente a ella? ¿Va a llamar a aprobar o va a llamar a rechazar? Porque el apruebo significa firmar una Constitución, pero firmar una Constitución desde la óptica de ellos, de derecha, ¿no? Como la conciben hoy día. Si llaman a rechazar, ¿cuál va a ser el resultado? Nos vamos a quedar con la Constitución que querían cambiar. Por lo tanto, es una situación bastante paradójica. Paradoja de cualquier manera. Efectivamente, pero creo que quien va a enfrentar el escenario más complicado es la izquierda. ¿Y va a ser una Constitución de derecha? Yo creo que no. Yo creo que la Constitución que tenemos no es de derecha. Insisto, el diagnóstico que se instaló, no sé si lo conversamos nosotros, pero el diagnóstico que se instaló semanas después del estallido, señalando a la Constitución como el origen de todos nuestros males, yo no lo comparto, y no lo compartimos los republicanos. Creemos que hay un diagnóstico errado, creemos que hay un aprovecharse de la situación social, ¿no es cierto?, para reemplazar un texto que hasta ahora ha impedido lo que naturalmente impide una Constitución, que es que las minorías crezcan en desproporción a las mayorías. Las constituciones, y esto es importante recordarlo, son esencialmente incómodas para las mayorías, porque le ponen límites para no arrasar con las minorías, y para las minorías, que les obligan a respetar las decisiones tomadas por la mayoría. Por tanto, las constituciones son incómodas, y lo que yo he visto en todo este proceso, y a el pensamiento de Atria lo conozco relativamente bien, es una incomodidad con
lo que no pueden hacer por los vetos constitucionales, por lo que ellos llaman los cerrojos constitucionales. Pero lo vimos cuando ellos hicieron su constitución. Los cerrojos constitucionales de esa constitución eran iguales o peores a la constitución vigente. Luis, tú al inicio y antes de entrar a Cámara decía, claro, ¿cuáles son las claves que nos llevaron a los republicanos a tener esta votación? Sí. Es cierto también, bueno, ustedes han sido siempre consistentes, han tenido un discurso, probablemente eso la gente lo valora. Sí. Pero ustedes no se plantearon en esta campaña como una campaña para escribir una constitución, sino que más bien todo lo contrario, rechazando escribir y con un discurso centrado en la seguridad y en la reglamentación de los migrantes, sacando, diciendo que se va a expulsar a todos los migrantes que entren ilegalmente, que yo no sé cómo se puede hacer una cosa así hoy día. Sí, yo tampoco. Ya, y entonces, me parece deseable, pero no sé cómo se hace. ¿Y cómo entonces apoya al candidato Kast que dice, vamos a sacar a los inmigrantes ilegales? O sea, yo lo apoyo porque creo que es lo que hay que hacer. Pero es impracticable. No, yo creo que no es impracticable, toma tiempo y es doloroso, sobre todo es doloroso. Ya, pero dicho eso, la campaña de ustedes se basó en la seguridad y la migración. Sí. Cosa que no tiene nada que ver con la Constitución. Efectivamente, cosa que prueba lo que yo estaba diciendo, que los intereses de las personas están muy lejos de lo que una Constitución puede ofrecer. Ya, pero mi pregunta es otra. ¿Cuál? Ustedes ganan con este discurso que es efectivamente lo que la gente hoy requiere. Sí. Pero ahora van a tener que empezar a hablar de otros temas. ¿Cuánto tiempo resiste mantener ese discurso? ¿Cuál? El de la seguridad y el de la migración. Bueno, todo el tiempo que la crisis esté viva, en el fondo. Pero ahora los van a ver hablando de otros temas que tal vez no son tan populares. Efectivamente, o sea, yo creo que eso va a pasar, pero creo que la gente no nos va a castigar por eso. Es un proceso que dura 5 meses y nosotros hemos sido súper consistentes en decir, señores, la nueva Constitución no va a solucionar los problemas de inmigración que golpean su puerta día a día, no va a solucionar los problemas de seguridad que golpean su puerta cada día. Y respecto a la votación que obtuvimos los republicanos, a mí me gustaría, estamos bastante cerca de los resultados todavía, como va a ser un análisis decente, y yo no me supongo un experto ni nada, pero hay 4 razones que yo veo que explican el alto resultado. El primero es el que tú señalabas, ¿no? Básicamente el discurso coherente republicano, el ejemplo de José Antonio Kast, el premio a una campaña bien hecha, en fin, ¿no? La marca republicana. Hay ahí, de todas maneras, un reconocimiento. Segundo, las crisis migratorias y de seguridad, ¿no? Que está golpeando la puerta de cada día. Las personas espontáneamente identifican en republicanos el partido que ofrece las soluciones más, por lo menos desde mi perspectiva, claramente pero no desde la tuya. No, tú me dices el que ofrece más posibilidades, pero tú mismo me acabas de decir, no sé cómo se hace. Efectivamente, pues, pero tenemos que ser gobierno para poder empezar a implementar esas medidas. De hecho, yo participé, ¿no?, en una carta que le fue a dejar José Antonio Kast a La Moneda, al presidente Boric, con una serie de medidas a implementar. Pero me gustaría terminar con las 2 razones que yo veo que terminan de explicar la alta votación. La tercera es la indiferencia, la relativa indiferencia respecto del proceso constitucional, que es lo que de alguna manera vendría a explicar la paradoja de que el partido más reacio a iniciar cualquier proceso constitucional haya obtenido el mayor número de consejeros para cambiar una constitución, ¿no? Yo creo que ahí hay una sintonía, es decir, las personas después del proceso que culminó el 4 de septiembre se dieron cuenta de que una nueva constitución no era la solución a los problemas que en verdad le importaban. Y obviamente la última razón es un voto de castigo al gobierno del presidente Boric. El presidente Boric hace una invitación a ustedes a que no cometan los mismos errores que cometió su coalición y otros más en el proceso constituyente anterior. ¿Cómo reciben esa invitación? Con la mejor de las disposiciones, me parece una invitación llena de sabiduría, también de humildad, porque hay un reconocimiento al propio error en el caso del presidente Boric, y compartido, es decir, yo nunca he pensado que sea un escenario deseable aquel donde la derecha, entre comillas, tenga mayorías para llevarse la pelota para la casa. De hecho, creo que una de las grandes razones que explica el relativo fracaso de la constituyente del 4 de septiembre es que la izquierda pudo hacer una constitución sin contrapesos, sin necesidad, literalmente necesidad de negociar con la derecha. Y eso explica en buena medida el fracaso. Pero exactamente, no se llegó a nada. A nada. Finalmente, Luis, esto debe ser particularmente doloroso, pero hoy día tu hermano en Instagram pone
Profesor Silva pone tu cara y dice peligro nacional. Dice evidentemente, te cita a ti, dice evidentemente que no puedo separar mi posición en las cuestiones culturales, valóricas o sociales de mi dimensión religiosa. Te lo cita, te pone tu cara y dice peligro nacional. ¿Cómo recibes esa? Bueno, es simplemente fruto de las diferencias que tenemos en materia política. Ya, no fue una broma. No, en el caso de Sebastián no. No, él lo dice muy en serio. No me sorprende porque ya me lo ha dicho antes en distintos tonos. Y creo que es un muy buen ejemplo de cómo el pluralismo se ha vivido en mi familia de una manera muy Valentina Silva íntima. Lo replicó, que es tu hermana esa es mi hermana, sí. ¿Y por qué tan mala relación en la familia? No sé, habría que preguntarle a ellos, porque definitivamente no existe, desde mi parte, el ánimo de referirme a ninguno de mis hermanos como un peligro nacional. Pero aprovecho esta oportunidad de dejar muy en claro que el cariño a mi hermano y la admiración por él es total. Cineasta, director de la película La Nana, entre otras cosas. ¿Duele? Un poco, sí. Bueno, bienvenido a la política. Luis Silva, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que tengan un muy buen trabajo a partir del 7 de junio. Muchas gracias, Matilde.